Saló o los 120 días de Sodoma. Esta es una de las películas más controvertidas y perturbadoras de la historia del cine. Esta fue dirigida por el italiano Pier Paolo Pasolini en 1975. Se dice que esta cinta no es para todo el mundo, ya que aborda temas extremadamente duros y sensibles, pero al mismo tiempo es una obra clave para entender el cine como herramienta de crítica social y política. El contexto de la película. Esta fue inspirada en una novela que se llama Los 120 días de Sodoma, escrita por el Marqués de Sade en el siglo XVIII. Pero el director Pasolini la adopta en el contexto de la Italia fascista de 1944 y 1945. Tiene una ambientación para explorar cómo el poder absoluto corrompe y deshumaniza a las personas. La película se desarrolla en una mansión aislada, donde cuatro poderosos hombres, un duque, un obispo, un magistrado y un banquero, secuestran a un grupo de jóvenes, tanto hombres como mujeres, para someterlos a 120 días de torturas físicas, psicológicas y sexuales. Estos cuatro libertinos, que así se les llaman, representan diferentes facetas del poder, tanto como la aristocracia, la religión, la justicia y el capitalismo o el capital. Junto a ellos, un grupo de colaboradores como soldados o súbditos y asimismo prostitutas narran historias eróticas como para excitar a estos libertinos y soldados que ejecutan sus órdenes. La narrativa se divide en cuatro partes, inspiradas en la Divina Comedia de Dante. La antecámara del infierno, que se puede llamar también como el antiinfierno o el antepurgatorio, el círculo de las manías, el círculo de la mierda o de la caca como se llama vulgarmente, y el círculo de la sangre. Cada sección escalada en crueldad, mostrando cómo los libertinos imponen su libertad sin límites sobre las víctimas, quienes son despojados de toda su humanidad. En esto se abordan cuatro temas principales que quiero recalcar ahora. El primero, el poder absoluto y la corrupción, que Pasolini usa la película como para mostrar cómo el poder sin restricciones lleva a la deshumanización, como ya lo mencioné anteriormente. Sumado a esto, el segundo tema principal es la crítica al fascismo y al capitalismo, como un punto medio. La ambientación de la República de Saló no es casual. Pasolini critica el fascismo como un sistema de despojo a las personas de su libertad y dignidad. El tercer tema, que es la vanidad del mal, en la que quiero poner énfasis, nos dice que los libertinos cometen atrocidades con una frialdad burocrática, lo que recuerda las ideas de Hannah Arendt sobre cómo las personas pueden normalizar el horror cuando se les da poder. Y por último, el cuerpo como campo de batalla. Un dato interesante es que la película fue tan polémica con la dirección de este director, Pasolini, que se presume que lo mataron al director por ciertos sesgos. Pasolini fue asesinado brutalmente por un joven, aparentemente en un descampado de Roma, donde su cuerpo fue abandonado en un vertedero y donde fue encontrado desfigurado. Asimismo, unos años pasados del suceso, el joven confesó que él no fue el partícipe del crimen, sino que se revela que otras tres personas, como un crimen de odio, lo asesinaron, increpándole a gritos frases como maricón o sucio comunista. Ahora bien, para la contextualización de la película en base a la filosofía del derecho, nos hemos planteado una serie de preguntas. La primera vendría a ser, ¿las órdenes de los fascistas pueden ser consideradas derecho? Y si esto es así, ¿cuáles son las razones que sostienen esa posición según la teoría de Austin? A esta pregunta se le suma otra pregunta que es, ¿cómo se instituyen los mandatos del soberano a lo largo de la película? Para esto, nos hemos dividido en cuatro partes, como ya lo mencioné anteriormente. Mi compañero Guillermo hablará sobre la antecámara del infierno o el antiinfierno. Seguido de esto, mi compañero Adriel hablará sobre el círculo de las manías. Después, mi compañero Fabricio hablará sobre el círculo de la mierda. Y por último, mi compañero Rafael hablará sobre el círculo de la sangre. En cuanto a lo que me compete, hablar del anticírculo o un círculo previo a lo que vendría a ser el desarrollo de de la película, me compete hablar del antepurgatorio. Esto se encuentra en los primeros 20 minutos aproximadamente de la película. En cuanto quiero resaltar como primer hecho la reunión de los cuatro hombres, el presidente, el duque, el magistrado y el obispo, los cuales se reúnen a fin de firmar un reglamento en el cual tiene mandatos dentro de este mismo, mencionando al final de este que todo exceso está bien permitido.
Esto quiero relacionarlo con la teoría de Austin, en cuanto el derecho se define como un conjunto de mandatos emitidos por un soberano, el cual recibe obediencia habitual de los ciudadanos sin obedece a ninguna instancia superior. En el presente hecho se aprecia claramente cómo estos cuatro hombres actúan colectivamente como una autoridad soberana al establecer este reglamento, el cual, como he mencionado, tiene sanciones y mandatos. Estos mandatos respaldados en estas sanciones, que vamos a ver cómo se van a aplicar a los sujetos, a los ciudadanos, a los subordinados, que en el presente caso vendría a ser las personas secuestradas. A lo largo de la película. Como segundo hecho, quiero resaltar que estos cuatro hombres juntan a las personas secuestradas y se les informa que de ahora en adelante deben obedecer a sus cuatro amos, entre paréntesis, los cuatro hombres, y en adelante se encuentran bajo la normativa del reglamento, ¿no? El reglamento firmado en el hecho o acto anterior que mencioné. Y a la par se les impone ciertos mandatos respaldados en sanciones. Los voy a citar. Los mandatos son los siguientes. Los secuestrados deben reunirse a las 6 en punto en el Salón de las Orgías para escuchar historias de cuatro meretrices destinadas a estimular la imaginación de los hombres. Mandato uno. Después de la cena, los cuatro hombres liderarán la celebración de orgías, donde todos los presentes, vestidos con vestimenta adecuada, seguirán el ejemplo de los animales, cambiando de posiciones y participando en actos incestuosos, adúlteros y sodomíticos, según un orden de procedimiento establecido. Mandato 2. Además, se resalta que frente a fragante delito de un hombre con una mujer en cuanto se refiere a la concepción de actos sexuales, será castigado con la pérdida de un dedo. Mandato 3. Y que las prácticas religiosas están totalmente prohibidas, siendo estas castigadas por más mínima que sean con la muerte. Es así como se puede apreciar mandatos, como vendría a ser la reunión a las 6 en punto, la celebración de orgías, prohibiciones específicas como prohibición de actos coitales o de connotación sexual o prohibición de prácticas religiosas, las cuales se encuentran respaldadas por una sanción en cuanto vendría a ser, como he mencionado, la pérdida de un dedo, en caso de actos de connotación sexual, muerte en caso de prácticas religiosas y sobre todo frente a un intento de escape o de desobediencia de estos mandatos o de cualquier tipo de orden por parte de los soberanos, eh, se menciona que van a ser fuertemente castigados con castigos físicos o incluso con la muerte. Es así, en la película se aprecia a lo largo de la película esto, ¿no? Frente a un intento de escape, incluso al comienzo de la película, se aprecia cómo se mata, se asesina a esta persona, ¿verdad? Es así como podemos apreciar que efectivamente existe un derecho en el castillo, en la mansión, en cuanto tenemos a una autoridad soberana, el cual tiene una autoridad absoluta, un control total, un monopolio de la violencia, el cual rige en un territorio establecido, el cual vendría a ser el castillo o la mansión de los soberanos el cual impone mandatos a ciertos sujetos que se encuentran sujetados, esos soberanos que se encuentran subordinados, vendrían a ser las personas secuestradas, ¿verdad? Es así como Austin resalta que efectivamente habría derecho en el presente caso, habiendo una regla respaldada en una sanción emitida por un soberano, el cual no debe obediencia a una persona superior y habiendo subordinados, los cuales deben cumplir estos mandatos, debiéndole obediencia al soberano habiendo por ende, cumpliéndose con estos elementos,
y lógicamente abriendo derecho en el castillo o también dicho en otras traducciones, la mansión de los soberanos. La primera macroetapa que Pasolini nos muestra es el círculo de las manías, o en italiano, il girone delle manie. Lo primero que se nos viene a la mente al oír las narraciones de la señora Bacari acerca de sus experiencias sexuales como meretriz o como prostituta, podría ser muy degradante, ¿no? En efecto, la cosificación del cuerpo en el filme es constante, es continuo. Probablemente lo que primero pensamos es por qué la señora Bacari hace eso, ¿no? O sea, por qué obedece a los libertinos. ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, inevitablemente, para responder estas cuestiones, debemos atender a la obligatoriedad y a la validez de los preceptos que los fascistas predican y que aparentemente vinculan a quienes se encuentran recluidos en el castillo, ¿no? Las narradoras, los jóvenes y los subordinados de los fascistas. Entonces, podemos ir más allá. ¿Realmente es derecho lo que dicen los fascistas? John Austin, como ya dijimos, tiene una noción de derecho particular, ¿no? Él la define como el conjunto de mandatos del soberano. No obstante, ¿qué cosa es un mandato? Un mandato es la asunción de deberes hacia otra parte a quien el mandato se encuentra dirigido, que está expuesta a un mal por parte de la otra en caso no se conforme el deseo, ¿no? Es decir, una orden imperativa que tiene como consecuencia una sanción. Pero no solo eso. Austin también dice que los mandatos como normas jurídicas, law en inglés, también deben ser generales, es decir, válidas para todos. De modo que este rasgo las diferencia de otros tipos de mandatos. Las narraciones de la señora Bacari, para nosotros y de nuestra posición, no son caóticas. Siguen una concatenación cuidada y pulcra, en el sentido formal. Es muy formal como la señora Bacari emplea el lenguaje al describir las narraciones sexuales, ¿no? Los hechos son contados con cuidado y a partir de ello los fascistas intentan replicarlo con los jóvenes allí presentes, de las formas sexuales, a veces entran a un cuarto y replican lo que dice la señora Bacari. Entonces, en este círculo comienza este patrón, ¿no? Eh, Además, previamente en el estatuto pactado por los libertinos, se estipulan los deberes de los jóvenes y de las narradoras. Incluso el nombre de la sala en donde escucharán los cuentos sexuales, ¿no? El llamado cuarto de la orgía. Pese a toda la degradación y lo caótico que esto pueda parecer, ya dijimos, los mandatos de los libertinos siguen un orden establecido. Esta idea es reforzada, porque no solo hay que verlo aisladamente, esto se refuerza por el ambiente visual, ¿no? Estamos ante un salón barroco lleno de pinturas y música clásica tocada en un piano. Por la reputación del director, de Pier Paolo Pasolini, sabemos que es una crítica a las formalidades burguesas. Pero va más allá de eso, ¿no? Pues a la par que vemos las barbaridades a las que son obligados los jóvenes, no es descabellado suponer que ello se instituye como un procedimiento, ¿no? Sí, un orden concatenado, sí, un orden específico. Es un procedimiento. Pues bien, tenemos los mandatos reforzados en el estatuto, pero además también tenemos los procedimientos que esos deberes que tienen sanciones, ante los incumplimientos, naturalmente, deben llevar, ¿no? De tal manera que cuando, por ejemplo, ¿no? La señora Bacari omite los más mínimos detalles del miembro viril del usurpador, es decir, del falo, del pene del usurpador, un libertino la obliga a no hacerlo, la ordena que no, a no hacerlo. Pero además del procedimiento, también debemos reparar o debemos atender eh, en la relación entre los súbditos y los líderes, ¿no? Y los fascistas, es decir, la relación de poder.
Stanley Paulson, que es un estudioso del positivismo jurídico, dice sobre Austin que en su teoría la obligatoriedad del mandato no descansa en que ésta es una disposición o una propiedad del soberano, sino que en realidad descansa en que hay un elemento fáctico, ¿no? Un elemento de hecho, que sería el miedo que tienen los súbditos al ser soberano, reforzado por la sanción. De modo que la relación se funda en el miedo que tienen los jóvenes y extensivamente los subordinados, ¿no? Los subordinados y las subordinadas, porque hay criadas también, hacia los fascistas. He ahí un mandato que, como se establece en un hecho empírico, no necesita elementos morales para que exista, ¿no? Y esto se relaciona, esta tesis de Austin se relaciona con la tesis del positivismo acerca de la separación, ¿no? Ya la llamada tesis de la separación entre el derecho y la moral, del positivismo jurídico. Es decir, de que no hay una relación entre el derecho y la moral. Lo que hace obligatoria una norma no son los preceptos morales, sino las condiciones de validez propias de la misma norma jurídica. Claro que para Austin esto es más, como ya dijimos, un hecho, un elemento fáctico, ¿no? Que es el miedo a la sanción específicamente. Es por eso que el propio Paulsen, al mencionar a Austin, llama a su pensamiento positivismo jurídico naturalizado. Entonces, el miedo es el elemento central en el film. Al menos en este círculo, el análisis de este círculo así lo desprende. Esa es la razón por la que todos obedecen. ¿Qué más da? O haces lo que digo y mueres después, como yo digo, o solamente mueres. Esta también es una negación de la resistencia y además también es una negación de la personalidad. Es la instrumentalización del cuerpo. Es por ello que puede representar el despotismo y la arbitrariedad de los fascistas que desemboca en la degradación de los jóvenes. Si se dan cuenta en el filme, y además en este círculo también se nos presenta así, los subordinados no dicen nada o a veces incluso dicen poco, ¿no? Y esto no es gratuito, sino que Pasolini cuidadosamente nos muestra cómo en realidad se instituye una organización donde por mucho que los individuos quieran resistir, no pueden hacerlo, porque no hay mecanismos para ello. Ni una regla de reconocimiento, ¿no? Una norma secundaria, una regla secundaria, o algún principio moral podría incidir en la decisión de los fascistas, más allá de lo que su discrecionalidad quiera decir. En palabras más sencillas, esta primera etapa se presenta como una arqueología realista de las relaciones de poder. Podemos llamarlo también como una anarquía del poder. Es la discrecionalidad de los fascistas pura y dura. Ahora comentaremos la tercera parte de la película denominada El siglo de la mierda. Por el nombre a primeros rasgos puede parecer un carnaval de fetichismo y de relaciones de poder. Y aunque esta es una mirada bastante acertada desde un análisis literal, consideramos que hay ciertas cosas que podemos desglosar con el fin de coadyuvar nuestra tesis de si existe o no derecho en el castillo. Esta parte empieza con un relato en la sala de cosas prohibidas o también llamada la sala de los orgías. Esto en cumplimiento de las normas previamente establecidas por los cuatro soberanos. Sin embargo, las peculiaridades surgen al momento de escuchar el relato de la vieja dama de compañía, quien, además de involucrar temas de pedofilia u otras expresiones de violencia, temas que ya habíamos escuchado en anteriores relatos, ahora establece a la coprofilia como protagonista de las narraciones. Pasando a detallar los hechos más interesantes, encontramos que en el transcurso de la dama cuenta al lujo de detalle el asesinato de su madre, esto con el único fin de proteger su libertinaje sexual. A raíz de esto, una de las jóvenes prisioneras se ve bastante conmovida, puesto que, recordemos que al inicio de la película, se nos cuenta que su madre falleció en un intento por salvarla. Dicha expresión de sentimentalismo, específicamente de su pena, despierta inquietudes en el duque, quien, a modo de castigo, la obliga a comer de sus propias heces fecales. Comentar esta parte no es mero capricho. Si bien se trata de un acto horrible y grotesco, por decir muy poco, somos testigos de la concreción de un fenómeno surgido en la segunda etapa de la película, la ampliación del derecho en el castillo.
Empiezan a surgir nuevas normas moldeadas únicamente por la voluntad de los soberanos, muy distintas de las que ya estaban legisladas en el tratado visto al inicio de la película. Todo en exceso es mejor. El texto de Pérez Llego, parte de la bibliografía de nuestro curso, nos recuerda que para la validez de la norma en la teoría del derecho de Austin, no es necesario que ésta sea recogida materialmente por algún cuerpo normativo. Frente a ello, nos preguntamos, ¿esta es una norma jurídica? Encontramos como presupuesto que ya está establecida una habitualidad de los jóvenes, fundada tanto en la relación de poder como impulsada por el miedo a una sanción mayor. Asimismo, encontramos, obviamente, un mandato, el cual es cometas y fecales, y encontramos una sanción, la cual serán anotados en el cuaderno para posteriormente aplicárseles un castigo ejemplar. Como habíamos mencionado, en este capítulo somos testigos de las mayores expresiones de poder que tienen los cuatro sobre los jóvenes prisioneros, lastimosamente materializadas a través de prácticas profílicas. Un segundo hecho importante que no debería dejarse pasar es cuando, en momentos previos a la boda, se les obliga a no defecar hasta un determinado momento. Encontramos, volviendo al análisis, un mandato, el cual es no defecar, y encontramos una sanción, la cual es no ser anotados en el cuaderno. Bueno, ser anotados en el cuaderno. Con ambos hechos en mente, pasamos al tercer hecho, el cual nos ayudará a detallar un poco más la habitualidad que ha surgido entre los jóvenes. Como habíamos mencionado y nos hemos dado cuenta, los cuatro soberanos intentan establecer una suerte de propiedad tanto de los cuerpos como de los espíritus de los jóvenes. Y lastimosamente por su parte, estos reconocen los mandatos de los primeros como normas que deben seguir por mantener su integridad. La máxima sumisión en expresión de la habitualidad se evidencia en la cena tras la boda, en la cual todos y absolutamente todos se ven presionados a comer heces fecales pese al asco que ellos generan. Para Austin, el soberano no requiere de un medio específico para generar la habitualidad de obediencia en los súbditos. No necesariamente nace de una relación de empatía o una relación de admiración con el primero, sino que puede originarse tanto en la amenaza como en el miedo. Volviendo a la película, los jóvenes empiezan a cuestionar la validez del derecho al cual se han ajustado, incluso prefiriendo morir a seguir siendo parte de este sistema. Tal es el caso del joven amenazado tras el concurso de retaguardias. Este deseo, el joven lo demuestra a través de una mirada, la cual expresa el alivio tras sentir que un arma apunta a su cielo. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, las normas no se han hecho menos derecho, por decirlo coloquialmente. La obediencia a los mandatos se mantiene hasta el final del filme. Dichas dudas se quedan en eso, en dudas. No existe ninguna confrontación por parte de los jóvenes. Otras observaciones dignas de analizadas tienen mucho que ver con las objeciones a la teoría de Austin. Dada la escala de la sociedad, muchas de estas críticas se ven perjudicadas. Herbert Leonard Adolphus Hart, uno de los detractores más reconocidos de la teoría, menciona que un ordenamiento jurídico no se nutre únicamente de normas que imponen comportamientos, o como él las llama, las normas primarias, sino que existen otras que confieren derechos o por lo menos tratan de fundamentar las primeras, las cuales son las normas secundarias. En el castillo, para los fines que establecen los soberanos, para primar el exceso, solo son necesarias las normas primarias. No se requiere conferir derechos a sus integrantes y mucho menos establecer un sistema de órganos. La relación establecida entre las cabezas, la servidumbre y los guardias es meramente fáctica. Asimismo, al ser una sociedad planificada por un periodo determinado de tiempo, la crítica de Hart respecto de la evolución de la obediencia habitual parece no encontrar un sustento. No habría una sucesión de soberanos, más que los cuatro, puesto que se ha mantenido una relación de poder hasta que puedan viajar a salvo. En esta sección hablaremos del último apartado de la película, el círculo de la sangre. En este círculo, las sanciones, los castigos que fueron impuestos por los cuatro libertinos tuvieron su aplicación efectiva, justamente de la mano de estos cuatro personajes, que juntos encarnan la figura del soberano dentro de la mansión. En adelante, centrémonos en dos escenas que componen el círculo de la sangre. La primera escena se desarrolla en la madrugada del día en que tuvieron lugar las torturas. Un guardia fue encontrado con una de las criadas mientras mantenían relaciones íntimas, y esto fue visto por los cuatro libertinos como algo contrario a su reglamento, como una violación a sus mandatos, por lo cual les aplicaron un castigo ejemplar, la muerte a ambos. Esta escena analicémosla desde lo que nos menciona Botero en relación a la teoría de Austin. Él plantea que el mandato del soberano se sustenta en una superposición de una voluntad por encima de otra, y que es necesario que esa imposición se vea reforzada, garantizada por una sanción, por una amenaza de un castigo.
Es así que el receptor del mensaje se verá forzado a cumplir con el deber contenido en el mandato para así evitarse el mal. En ese sentido, castigo y mandato son un binomio necesario. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. No habrá mandato como tal si no viene reforzado por una sanción, por un castigo. Y no podemos hablar de una sanción o castigo si no hay un mandato previo que así lo disponga. En ese sentido, el hecho de darle muerte al guardia y a la criada evidencia que la voluntad del soberano, al emitir mandatos, sí está reforzado, sí está garantizado por las sanciones, por los castigos, como vemos ahora mismo, la muerte a ambos. Es por eso que en este contexto, en esta escena, sí encontramos una norma jurídica en los términos que plantea Austin en su teoría imperativista del derecho. Sentado ello, hablemos de la segunda escena. En la segunda escena, los libertinos, luego de haber identificado desobediencias, actos contrarios a su reglamento, contrarios a sus mandatos, fueron anotando a quienes debían ser castigados por tales actos. Y es justamente en este círculo, en el círculo de la sangre, en que tuvieron lugar tales castigos, tales sanciones, que específicamente se concretaron en torturas, azotes, quemaduras extremas por todo el cuerpo, mutilaciones, abusos sexuales humillantes, e incluso la muerte en la horca. Todo ello sucedía mientras los libertinos se turnaban para castigarlos y también para verlos desde una ventana a lo lejos. Como bien señalamos, este círculo es plenamente de aplicación de las sanciones. Sanciones que bordean lo inhumano, pero que dentro de los linderos de la teoría de Austin siguen siendo parte del derecho. Esta aplicación de sanciones nos sirven para poder analizar cómo, cómo esto sirve como un componente funcional para el afianzamiento de la obediencia habitual al soberano. Pero, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué la aplicación tan real y cruda de estas sanciones apoya a afianzar la habitualidad en la obediencia? Pues partamos de la premisa siguiente. El derecho está compuesto, para Austin, por órdenes generales habitualmente obedecidas y respaldadas por amenazas eficaces y reales. Es decir, en buena cuenta, la habitualidad en la obediencia se va forjando poco a poco como respuesta de los súbditos, en este caso los jóvenes secuestrados, a la idea de las sanciones, a la idea de la aplicación real y efectiva de las sanciones ligadas a los mandatos. Es en ese sentido, al ver tan vívidamente la aplicación de estos castigos inhumanos, mutilaciones, quemaduras y actos humillantes, es que los demás súbditos experimentan una intensificación en su idea de obediencia, lo cual deriva justamente en un reforzamiento de su habitualidad. Por lo que, en este círculo de la sangre, estos castigos, estas sanciones inhumanas, fungen como un componente disuasor y funcional respecto de los mandatos del soberano, pues permite, como mencionamos, el fortalecimiento de esta obediencia habitual. Finalmente, después de todo lo expuesto y señalado, en síntesis podemos decir que sí hay derecho según la teoría de Austin, ya que se puede apreciar cómo los cuatro hombres o libertinos actúan colectivamente como una autoridad soberana al establecer un reglamento, habiendo por ende un soberano el cual recibe obediencia habitual y no obedece a ninguna instancia superior. Además, se aprecia la existencia de un reglamento, el cual rige como el mandato del soberano, siendo estos mandatos la voluntad propia del soberano que desea imponer sobre sus subordinados, los cuales se encuentran respaldados por diversas sanciones, tal y como en la película se vio, una amenaza de muerte o una violación, las cuales aseguran el cumplimiento de estos mandatos. Asimismo, consideramos que las sanciones se fundamentan principalmente en un elemento fáctico, el miedo, que motiva las relaciones de poder entre los soberanos y subordinados, teniendo así a los cuatro hombres, que son los soberanos y la autoridad absoluta, así como también el control total, que viene a ser la soberanía, existiendo todo esto en un territorio determinado que es el castillo o la mansión, habiendo también sujetos de sujeción, que vienen a ser los secuestrados, y por último un monopolio de la violencia que asegura la posición y el mantenimiento del estatus, que es el soberano, los cuatro hombres. Muchas gracias. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown comes